no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hace ahora 100 años hubo en España una huelga general revolucionaria. En realidad fue lo único que pasó, porque mientras todo el mundo estaba en guerra, la Primera Guerra Mundial, aquella que fue el acontecimiento fundador del siglo XX, España estaba al margen, neutral. Así de aquella manera, pero neutral. ¿Por qué fuimos neutrales en la Primera Guerra Mundial? Lo veremos hoy con Luis Togores. Un vídeo y empezamos. España se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial. Mientras Europa se desangraba entre 1914 y 1918, nuestro país permaneció al margen de las hostilidades. La guerra ocupaba páginas y páginas en los periódicos y movía encendidos debates públicos, pero España sostuvo una estricta neutralidad, incluso cuando la actividad submarina alemana se cobró varios mercantes españoles. Siempre se ha dicho que las derechas fueron germanófilas y las izquierdas, por el contrario, partidarias de los aliados. Esto en general no es mentira, pero tampoco recoge toda la verdad. Así, el principal valedor de una entrada en guerra junto a los aliados fue el oligarca por antonomasia, el conde de Romanones, y en la misma postura estaba el propio rey, Alfonso XIII. Por el contrario, el pretendiente tradicionalista don Jaime de Borbón era partidario de los aliados, aunque sus bases, los carlistas, eran germanófilas. En cualquier caso, lo que inclinó definitivamente la balanza a favor de la neutralidad fue el simple peso de los hechos. Ni el ejército español estaba en condiciones de librar una guerra de tal dimensión, ni nuestra economía podía permitírselo. El jefe del gobierno, el conservador Eduardo Dato, se lo explicó al rey con toda claridad. Con solo intentarlo arruinaríamos a la nación, encenderíamos la guerra civil y pondríamos en evidencia nuestra falta de recursos y de fuerzas para toda la campaña. Si la de Marruecos está representando un gran esfuerzo y no logra llegar al alma del pueblo, ¿cómo íbamos a emprender otra de mayores riesgos y de gastos iniciales para nosotros fabulosos? La neutralidad fue objetivamente un acierto. El país se mantuvo en paz y la economía creció de manera exponencial. Aparecieron, sin embargo, tensiones sociales que ya no tendrían vuelta atrás, incluida una huelga general. Y España pronto viviría en Marruecos su propio drama. Luis Togores, muy buenas noches. Muy buenas, Esparza. Balsa de paz, España dentro de la guerra europea. Bueno, los españoles, yo creo que nunca se explica bien, es el factor geográfico. Es decir, nosotros solo podríamos haber entrado en guerra a favor de los aliados, dado que estábamos con Francia al norte y con Portugal al lado, con lo cual, y además con Francia otra vez juntos en Marruecos, con lo cual o éramos neutrales o entrábamos a favor de los aliados. O éramos tan fuertes que machacábamos a todos, cosa que distábamos muchísimo de ser, porque en aquel momento España, aunque no era tan, como decir, miserable como durante mucho tiempo ha venido la historiografía condicionada, tampoco era una gran potencia, evidentemente. Hombre, piensa que habíamos sido derrotados muy pocos años antes por los americanos, es decir, que realmente eran 15 años de la derrota y por lo cual todavía el país se estaba quejando militarmente. Y luego es verdad que la sociedad estaba muy dividida. Es cierto que lo que ha dicho el vídeo, las derechas, la iglesia, el ejército era fundamentalmente germanófilo. Porque veían el mundo tradicional y de orden en el emperador de Austria y en el emperador de Alemania, Bueno, etcétera. y también el mito eso de Carlos I de España y V de Alemania, toda esa serie de cosas. Luego también hay otra cosa, o sea, los alemanes estaban muy lejos y nunca nos fastidiaban. Los franceses siempre los teníamos al lado, nos fastidiaban en Marruecos todos los días, los pares y los impares, en el norte al otro lado del Pirineo también los teníamos, y como ahora nos despreciaban y nos veían unos ciudadanos de segunda, entonces la derecha sí tenía muy claro eso. La izquierda, es decir, no la izquierda, realmente los liberales, es decir, Romanones, bueno, pues sí veía, porque eso era la Europa que se nos prometía, igual que ahora, ¿no? Es decir, una Europa democrática, llena de libertades, con faldas más cortas. Es interesante, bueno, eso lo decía José Antonio, la España alegre y faldicorta. Es interesante ese matiz que has hecho de, bueno, las izquierdas, los liberales, porque es verdad que en aquel momento la izquierda, digamos, dinástica del sistema no eran los socialistas ni los anarquistas, estos últimos estaban matando en la calle fundamentalmente, sino que era un partido liberal oligárquico que era el que venía desde la Restauración. Exacto. Con Cánovas. El turno pacífico. Claro.
De hecho, los únicos verdaderamente neutrales, aunque pueda parecer mentira, eran los socialistas, que era un partido insignificante, y los anarquistas, que eran los que eran verdaderamente partidarios de la neutralidad. Y por eso en todos los países de Europa, tanto socialistas como anarquistas, como comunistas, que casi no había, fueron estigmatizados como traidores, porque eran los únicos que entendían que la guerra era una guerra de clases, donde las burguesías, ya fuesen germanófilas o aliadófilas, lo que querían era lanzarles como carne de cañón para repartirse el mercado, digamos, de la industria, el negocio y tal. Eran los únicos verdaderamente neutrales. En aquel momento España reina Alfonso XIII, es un rey con muchas más potestades ejecutivas que hoy en día, de hecho no paraba de tocar las narices en materia de gobierno, hay sucesivos gobiernos del turnismo. 7 durante la guerra. Exactamente, es lo que muchos gobiernos, que además provoca el rey los cambios permanentemente porque no está de acuerdo con tal o cual mayoría. En realidad esto no afecta al país porque las mayorías parlamentarias en el fondo son siempre los mismos, de tal manera que no hay cambios importantes, ¿no? Sí, el país iba por un lado, la nación, y los gobiernos por otro. Y ahí tenemos a... Como ahora. Bueno, sí, de hecho hemos estado un año sin gobierno, con lo cual... Y nos ha ido bien. García Prieto, a Dato, a Romanones, en fin, estos famosos nombres. Maura, que también... Maura tiene un corto, efectivamente. Sí. El país está funcionando, sin embargo, es decir, aquella constitución un poco trapacera de Cánovas ha dado sus frutos. Paz social relativa hay. Pero se está agotando el modelo, es decir, el sistema se ha ido corrompiendo poco a poco, oligarquía y caciquismo, y la gente empieza a estar harto. Luego hay una serie de partidos jóvenes que todavía no tienen peso, socialistas, comunistas, que es el gran partido de la izquierda, anarquistas, que es el gran partido de la izquierda, hay que recordar, que no tienen, porque aquí siempre se dice cuando empieza la Guerra Civil Española, los socialistas no son nada, o muy poco, los comunistas ni existen, y el verdadero partido de masas, lo que pasa que es un desastre, son los anarquistas, la CNT. Pues esos son los que están en la calle. Pero a nosotros en la guerra nos va bien. ¿Por qué? Porque como todo el mundo está en guerra y los aliados, sobre todo los franceses, compran cualquier cosa, pues compran todo nuestro vino de la Mancha, compran todos los productos industriales, los tejidos, etcétera, que además encima se los vendemos de mala calidad porque los compran igual. Hay la famosa frase, esa que la habrás oído alguna vez, que dice, el vino de la Mancha, el de Valdepeñas, mató más franceses que los alemanes, ¿no? Bien, entonces se hace un gran negocio. Por cierto, los que hacen el mayor negocio de todos son los catalanes. Por cierto, los catalanes, como siempre, con sus tejidos... Con la industria textil. Venden uniformes, venden mantas, venden todo tipo de cosas al ejército aliado, que lo devora todo, porque además es el único que lo puede comprar, porque los alemanes no tienen posibilidad geográfica de comprar ese equipo. Y se hacen multimillonarios. A mí, que ya sabes que me gustan mucho los coches, los grandes coches que hay en España de 1914 a 1922-23, todos tienen matrícula de Barcelona prácticamente. Interesante. Porque son los que han ganado dinero con... ¿Hay algún incidente trágico, varios hundimientos de mercantes españoles o de cruceros españoles por submarinos alemanes en la refriega de la guerra marítima, y ni siquiera eso hace, de la guerra naval, perdón, y ni siquiera eso hace que entremos en guerra ni que dejemos de observar una neutralidad absoluta? Vamos a ver, yo creo que en esta época España hace un alarde de pragmatismo absoluto. La sociedad está totalmente dividida. En los casinos y en los clubs se peleaban y en las salas de verdad. Sí, pero se peleaban físicamente. Palo, sí. Pero todo el mundo sabe que no podemos entrar en guerra. De hecho, en Marruecos se paran las operaciones porque nos los piden los franceses. Y eso lo hace un ejército que es germanófilo, pero por petición de los franceses. Separa las operaciones. Y en España, bueno, pues lo que hace es que, como un poco lo que luego hizo Franco, vamos a ver, se deja el juego internacional. Sabes que hay espías alemanes, hay espías franceses. Bueno, Mata Hari pasó una temporada en Barcelona, si no recuerdo mal, ¿verdad? Bueno, claro. ¿Tú sabes quién fue espía alemana? Dime. La hermana de Millán Astray. Ah, mira, qué cosa. La autora de La tonta del bote, que siempre estaba casada con un jugador con muy mala situación económica, se vio obligada a hacer cualquier cosa para sobrevivir y se cuenta que fue espía alemana y tal. Bueno, fíjate lo que podría espiar, pero se cuenta que fue... Sí, al final tienes un lugar neutral donde todo el mundo trafica con información y además en un sitio relativamente... Bueno, aquí en Alonso Martínez, sabes que había una imprenta alemana que decía que era una imprenta francesa donde hacía publicidad socialista antibélica. Bueno, era el juego. Era ¿no? una forma de negocio también. Sí, también. Hay en la prensa de la época un montón de crónicas de las grandes firmas españolas contando la guerra, algunas impresentables como las de Valle Inclán, porque no se puede ser más antiobjetivo, es una cosa formidable. Pero eso no ha cambiado. Bueno, claro, sí, que era Valle Inclán. Y sin embargo hay un momento en que parece que todo se empieza a torcer porque el gigantesco, porque realmente fue gigantesco, progreso económico que se vive a partir de las circunstancias de la guerra empieza a provocar un alza de precios y exacerba problemas sociales preexistentes pero que ahora cobran mayor vigor. Vamos a ver, el problema que tuvimos en España es que como todo se compraba fuera,
todo se vendía y por tanto se subían los precios del mercado nacional. Y luego además hay otra cosa, sobre todo los catalanes, la gente de Béjar, ese dinero que gana, que está ganando con este negocio, no lo reinvierte en actualizar la industria española. Es decir, sencillamente, se coge el dinero, se compra un palacio en Pedralbes y un Hispano-Suiza, en vez de renovar toda la maquinaria para cuando acabe la guerra poder seguir siendo competitivo. Y eso lo que hace es bueno, pues, que las clases más bajas, que tenían que comprar alimentos y suministros sustanciales, vean que no pueden, porque los salarios siguen siendo los mismos, porque todo se vende a Francia fundamentalmente. Yo siempre me acuerdo la frase esa de los campesinos de Toledo, que decían que ¿cuándo van las cosas? Pues era guerra y sol, no era agua y sol y guerra en Sebastopol, ¿no? Porque, agua y sol y guerra en Sebastopol. Porque bueno, el mercado se vendían cosas y tal. Pero claro, eso al campesino de Toledo que vende trigo bien, pero al que lo compra aquí en Madrid, cuando ese trigo va fuera, pues evidentemente crea un problema monetario verdaderamente importante, que va a ser lo que va a generar la huelga general y con la fuerza que luego los partidos de izquierda, que en España no eran muy fuertes, y los partidos revolucionarios, socialistas, anarquistas, empiezan a tener en las grandes ciudades, sobre todo. Esto es interesante porque en el resto de Europa la Primera Guerra Mundial rompe a la izquierda, a toda ella, menos en España, claro, porque no entra en la guerra, y al contrario lo que hace es dar visibilidad pública a partidos como el socialista, que realmente eran muy pequeños. Bueno, los socialistas no despegan hasta que el general Primo de Rivera les mete unas buenas inyecciones de moral y de dinero. Y Caballero lo meten en la... Aquí eran los anarquistas, que era, yo creo que además lo más español y que era una cosa prácticamente genuinamente nuestra, ¿no? Son los partidos verdaderamente fuertes. Acto seguido, en ese contexto, empezará el pistolerismo, como se llama, en el mundo industrial catalán. Pistolerismo, primero anarquista, después patronal en respuesta y ya en una auténtica orgía de sangre. Sí, los españoles nunca nos imaginamos cómo era eso, pero si uno se imagina las películas de gángsters de Chicago, pues en vez de ser por temas de alcohol y de control de bares, era por el control realmente de las fábricas y de las huelgas, etcétera, etcétera. Fueron años muy duros en Barcelona y en otras ciudades españolas, con importantes atentados y muchos muertos, hasta que llegó, bueno, pues Bayler, por ejemplo, que es uno de los que se hace cargo en Barcelona, y se intenta embridar, pero siempre los anarquistas siempre tuvieron mucha fuerza. De hecho, yo creo que hay un cálculo que al empezar la Guerra Civil Española, que son pues 20 años después, tienen 1,5 millones de afiliados. Exactamente. En un país de 20 millones, es decir, una fuerza verdaderamente brutal. Pero esto sería después. En 1918, cuando acaba la guerra, alguien mira el balance y dice: qué bien le hemos hecho quedándonos al margen. Sí, es verdad. Y además luego la monarquía, es curioso, Alfonso XIII tenía muy buena prensa fuera, aunque dentro ya no. Ya ha empezado ya la monarquía a hacer aguas. Pero fuera así, porque tú sabes que él tuvo una serie de acciones para lograr intercambios de prisioneros con la Cruz Roja, y eso es verdad que fuera le dio un ambiente de rey cosmopolita, de buen monarca, que los españoles no percibíamos, ¿no? Porque eso se había quedado hacia afuera. Él es verdad que tenía mitad, sus amigos eran franceses, pero él era germanófilo, aunque casado con una inglesa. Bueno, sí, eso es lo que se llama jugar a todos los palos de la baraja, bueno, como corresponde un rey. En fin, y en el caso de Alfonso XIII. Esto fue lo que pasó en la Primera Guerra Mundial en España. Es decir, nada importante por lo más. Importantes pasaron muchas cosas, pero no en el aspecto bélico. Fue objetivamente un acierto político mantener aquella neutralidad. Vino muy bien y quizá no se aprovecharon igual de bien las circunstancias posteriores que había creado el conflicto dentro de España y fuera. Don Luis Togores, muchísimas gracias. Señor Esparza, gracias a usted. Hasta el próximo día. Y usted y yo nos vemos mañana aquí en Tiempos Modernos. Gracias por estar ahí.